Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de podcast para emprendedores. La verdad que un gusto saludarles. Primero que nada, para conocernos un poco aquí en la sala, yo les estoy hablando desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y me gustaría saber igual desde qué ciudad o país ya están escribiendo. Bueno, ya estoy leyendo que Irene está desde Perú. Un gusto saludarte, Irene. Y si hay alguien más de otras ciudades, países, ya estoy leyendo gente de Santiago de Chile, Chile al mando, Colombia. Qué gusto saludarles. Qué bueno que estemos conectados aquí en esta noche. Un gusto saludarte, Antonio, desde Sucre, igual aquí en Bolivia. Muy bien, Lucrecia, desde Estados Unidos. Hola, Cecilia. Pronto nos vemos aquí. Ok, gusto saludarte. Muy bien, Angélica, desde Colombia, viviendo en Chile. Bueno, bienvenidas a esta sala donde seguramente vamos a recibir un valor agregado increíble para nuestras vidas, para las personas que se están conectando en la noche de hoy. Saludos también hasta allá, hasta Florida, en los Estados Unidos. Y bueno, como les decía, mi nombre es Freddy Vázquez. Soy de profesión ingeniero electrónico venezolano. Allá fue donde nací. Vivo aquí en Bolivia ya algo así como unos 13 o 15 años, si no me equivoco. La verdad, yo antes de ser emprendedor, seguí los planes que me enseñaron mis padres, que fue tener un título y lo logré. Y luego de conseguir ese título, yo pensé que iba a poder tener un estilo de vida el cual yo había soñado desde pequeño, y más sin embargo no me encontré con eso. Me encontré con desafíos en mis trabajos, sueldos que no alcanzaban, y la verdad, un día me atreví a preguntarle a un colega que tenía más o menos 20 años trabajando en la empresa, que cómo le había ido económicamente hablando, y me decía que, bueno, que él recibía su sueldo un día y 3, 4 días ya no tenía nada. Entonces yo decía, bueno, si yo sigo haciendo lo mismo que mi colega, pues estaré igual que él. Y a partir de allí fue cuando comencé yo a buscar alternativas distintas en mi vida. Ahora ya no soy empleado, me dedico a este mundo fascinante del emprendimiento. Y bueno, hoy día pues vamos a conocer un poco más en detalle de lo que es esa transición. Yo creo que esa es la palabra correcta, la transición de empleado o de tener un empleo a ser emprendedor. Y para la noche de hoy tenemos una invitada. La verdad que para mí es un honor presentarla porque ella ha logrado en muy poco tiempo dentro de su negocio en nuestro país vecino de Chile un crecimiento asombroso. Ella es mamá de 3 y destaco su vida personal porque a veces nos ponemos esas excusas para emprender, el tema de tener familia, y ella, a pesar de ser mamá, esposa, pues ha tenido un crecimiento increíble allá en su país. Ella comenzó también como empleada a medio tiempo, 7 años. 7 años negocios. Muy bien, gracias. Así que bueno, no queremos aprovechar al máximo el tiempo, ¿ok? Vamos a obtener de ella la mayor información posible. Así que qué gusto conocerla, presentarte desde Chile, ¿ok? Vamos a conocer a nuestra amiga Ghislaine Santín, que por cierto, miren, su negocio factura, tiene alrededor de 800 clientes mensuales distribuidos en varias sucursales, así que queremos escuchar muchísimo sobre ella. Ghislaine, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias Freddy por esa presentación. Buenas noches a todos y todas. Desde donde sea que tú estés el día de hoy conectada, conectado, te doy la bienvenida. Agradezco
esta oportunidad, esta noche tan bonita donde vamos a compartir un par de reflexiones respecto de lo que es ser emprendedora, respecto de lo que es ser mamá también y tener la posibilidad de tener un negocio que permita desarrollar a las personas en muchos ámbitos de su vida. Así que yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy un pedacito de mi historia, que es lo que vamos a conocer en estos 40 minutos que tenemos el día de hoy. Uy, sí, vamos a aprovecharlos al máximo. Bien, Gislaine, veo que tu situación personal es bien parecida a la mía. Y bueno, queremos pues, justamente preguntarte por qué tú elegiste para tu vida dedicarte al mundo tradicional, el de conseguir un empleo, una carrera. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Por qué seguiste ese plan? ¿Quién te lo dijo? Bueno, creo que reflexionando un poco sobre esto, estaba pensando por qué yo decidí hacer este plan tradicional y soy una convencida de que esto tiene que ver con un traspaso cultural, que finalmente estamos diseñados para seguir el plan que siguen nuestros padres, que siguen quizás nuestros abuelos, y la verdad es que todo mi círculo siguió el mismo plan, todo mi círculo vivió sus años de colegio, luego de eso una parte de mi familia buscó trabajo y otra parte de mi familia se dedicó a ir a una universidad, a un instituto, algo que generara un nivel de conocimiento extra al del colegio para poder con esto tener un ingreso más alto. Mi mamá tenía sus esperanzas puestas en mí a través de una carrera profesional. Ella me dijo, las personas que estudian una carrera profesional tienen mayores oportunidades en el mundo y eso fue lo que a ella le enseñaron. Ella no pudo estudiar una carrera universitaria porque fue mamá joven, me tuvo a mí a los 20 años y postergó eso y finalmente nunca lo pudo hacer. Se dedicó toda su vida al retail y producto de eso ella siempre pensó que las ventas eran, porque ella se dedicaba a un área de las ventas que era el retail, finalmente igual era una trabajadora dependiente, pero de ventas, entonces ella sentía que las ventas era lo peor que te podía pasar y siempre me decía, estudia una carrera para que puedas tener un buen trabajo, tengas un ingreso más alto y eso te lleve a poder tener una vida más tranquila. Entonces, finalmente yo sigo el plan que mis padres me enseñan, el mismo que ellos pensaron que era el que hubiese sido ideal para ellos. Ellos no tuvieron estudios superiores, pero siguieron el plan de tener un empleo. Y finalmente yo entro a la universidad, estudio una carrera profesional para poder tener un empleo donde tuviera un sueldo y un ingreso fijo seguro. Por eso sigo este plan. Todo mi círculo tenía el mismo plan. Yo no tenía en mi alrededor ningún familiar que fuera emprendedor, no tenía ninguna persona cercana que hubiese puesto un negocio, hubiese montado algo así. Todo mi círculo hacía exactamente lo mismo, así que yo hice lo mismo que hacía toda la gente que yo conocía. Claro, sí. De hecho, mira, dijiste una frase que me marcó, traspaso cultural. Una vez la dijiste, quedé marcado y es cierto, ¿no? Y bueno, para ahondar un poco más, porque justamente quizás así nos podemos identificar con más gente en la sala. Exactamente qué carrera estudiaste, en qué terminaste trabajando, un poco para conocernos un poco más. Yo era asistente social, trabajaba en un programa de infractores de ley, jóvenes que cometen delitos. Trabajé 8 años en la misma empresa, era una ONG que estaba a cargo del CENAME, que es una entidad en Chile que se encarga de los niños en riesgo social y de los niños que cometen delitos. Yo era una persona que se encargaba de ayudar a los jóvenes a reinsertarse en la sociedad, buscarles trabajo, buscarles colegio, conseguir beneficios sociales. Me encargaba de hacer visitas domiciliarias, de ayudar a la familia a generar recursos, de hacer que los niños cambiaran un poco su mentalidad desde conseguir las cosas fáciles y empezar a buscar alternativas más legales para poder conseguir las cosas. Mi trabajo consistía gran parte de trabajo en terreno, una parte en trabajo de oficina también. Era un trabajo muy desgastante, era un trabajo muy arriesgado porque me exponía a lugares de lugares físicos que tenían mucho riesgo, lugares donde las personas usaban armas, lugares donde había mucha drogadicción, lugares también donde las personas tenían hábitos no saludables de convivencia, lugares donde también había muchos perros callejeros, me vi expuesta muchas veces a que me mordieran perros, cosas que tenían que ver con el riesgo físico, me exponía casi todos los días. Tenía un trabajo muy desgastante a nivel emocional, porque me llevaba mucha de esa carga a mi casa, de no poder ayudar a la gente, de no poder
de no tener dinero. Eso me afligía mucho. Muchas veces tenía jóvenes que quizás ellos eran más grandes y no me daba tanta pena, pero tenían hermanos pequeñitos y sus hermanos pequeñitos no tenían dinero, no había comida y muchas veces me fui a la casa con la sensación de no poder ayudarles porque no tenía plata, yo tampoco, para poder comprarles comida y que tuviesen comida y no pasaran hambre. Entonces había un riesgo físico y una carga emocional muy grande también. Wow. Y dentro de todo un trabajo bien noble, pero definitivamente bien exigente. Y, y ya escuchándote un poco mientras hablabas, Ghislaine, eh, ya pude notar como que cierta inconformidad. O sea, al principio se escuchaba muy bonito lo que hacías. Cuando lo dijiste, wow, qué noble, qué bonito, ayudar a los demás. Pero después, finalmente, cuando llegabas, ibas avanzando, ya sentimos esa parte de inconformidad. ¿Cuál fue ese momento que quizás comenzaste a plantearte buscar otras alternativas o te llegó de sorpresa? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue sorpresivo o ya tú intencionalmente comenzaste a buscar? Yo creo que no estaba buscando directamente, sí llevaba un tiempo haciendo cosas que me permitieran generar, aunque sea un poquito de dinero extra, porque yo estaba muy endeudada, había cometido muchos errores financieros y eso me llevó a que no me alcanzara el dinero de mi sueldo para poder costear mis gastos del mes. Y yo tenía un hijo pequeño al cual yo me trasladaba con él todos los días y llegó un momento en que el lugar donde me estacionaba cobraban por estacionarse, entonces me vi envuelta en una situación que no me había tocado, que era que tenía que pagar estacionamiento todos los días. Y ya se sumaba la benzina y el peaje que pagaba todos los días, entonces me puse a hacer alfajores. Llegaba a la casa en la noche después de mi trabajo y hacía alfajores, los dejaba listos para el otro día y como en mi oficina todas éramos muy dulceras, estábamos encerradas en una oficina estaba en un tercer piso, la mayoría de nosotras era muy cómoda y floja como para salir a comprar comida, entonces yo dije, si yo hago cosas y las vendo en la oficina, estoy segura que todas me la van a comprar porque por hambre y por ganas de comer dulce se van a comer todos los alfajores. Así que empecé a hacer alfajores y con los alfajores pagaba el estacionamiento que me habían empezado a cobrar. Eso fue como mi primer acercamiento a hacer algo extra a mi empleo. Con eso me di cuenta también que recibir plata diaria como que me gustaba, esta sensación de como tener un catch que no era el que venía del sueldo. Y por eso es que cuando conocí mi emprendimiento que tengo actualmente, me di cuenta que esta sensación de generar dinero diario, de vender y ganar, era algo que me atraía, que me gustaba. Tenía principalmente que ver con que ya no existía este límite de un sueldo. Yo ganaba todos los meses lo mismo. Hiciera bien mi trabajo o lo hiciera mal, mi sueldo era exactamente el mismo. Yo, de hecho, llevaba 8 años siendo la mejor empleada del mes durante los 8 años y jamás había ganado más dinero por ser la mejor trabajadora ni por hacer mi trabajo y el de mis compañeros y el de mi oficina entera. Entonces, eso me dio a entender que la posibilidad de adquirir dinero por otra parte, complementado a mi sueldo que tenía con mi empleo, era algo que me atraía mucho. Muy bien, entonces empezamos con los alfajores, ¿no? Eso fue el rompimiento del hielo, ¿no? Muy bien. Y nos estabas contando que ya en ese momento ya eres mamá de tu niño, entonces evidentemente ya pues tenías que ponerte en acción para salir adelante como nos estabas contando. Ahora bien, ahora queremos llegar, porque obviamente en el negocio con el cual te desarrollas actualmente, eh, ¿en qué momento llegó a tu vida? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias fueron? Y también, y disculpa que te haga varias preguntas al mismo tiempo porque me las respondes todas muy rápido. Entonces, ¿y por qué decidiste comenzar? ¿Ok? O sea, más o menos para ir ya entrando en materia. Sí, claro. Mira, yo en el momento que conozco el negocio de Herbalife, que es a lo que me dedico actualmente, yo tenía un empleo seguro, tenía un contrato que se llama indefinido, lo cual implicaba que yo no corría riesgo de que me despidieran, al menos no prontamente, y en caso de que me despidieran, me tenían que retribuir los años que yo llevaba. Pero al momento que yo conozco Herbalife, si bien yo tenía este empleo seguro, donde yo me dedicaba 8 horas diarias a una jornada laboral, donde yo tenía que ingresar en un horario y salir en un horario, no tenía flexibilidad de tiempos, yo tenía que cumplir un horario laboral, yo tenía mi sueldo seguro, había algo que generaba en mí una constante frustración, que es que no había un paso más arriba.
En mi empleo, mi jefe ganaba muy poca diferencia frente a lo que yo ganaba y su trabajo era peor que el mío. Entonces, yo no aspiraba a su puesto. En relación a dólares, eran casi $100 más. Entonces, $100 no cambian mucho la realidad económica de una familia. O sea, $100 extra siempre son buenos, pero no era como, wow, mucho dinero más. Entonces, por eso es que yo no aspiraba al puesto de mi jefe. Entonces, de momento en que yo conozco la oportunidad de Herbalife, me di cuenta que yo podía complementar lo que estaba haciendo y poder generar este ingreso extra. Pasó que cuando yo conozco la oportunidad de negocio, yo en ese minuto estaba endeudadísima, o sea, no era capaz de pagar mis deudas en vida. Entonces, yo ya había hecho esta revisión de mi sistema financiero, donde había visto que yo no tenía capacidad de salir de las deudas con el sueldo que tenía. Y mi sueldo no iba a crecer más de $100 si yo conseguía el puesto de mi jefe. Entonces, no había opción de mejorar mi sistema económico, que a ese momento estaba muy deteriorado. Yo era de las personas que recibía su sueldo y el mismo día que me pagaban quedaba sin dinero y vivía el resto del mes con la plata de los bancos. Tenía 2 cuentas corrientes, no tenía dos porque era una súper buena pagadora, tenía dos porque cuando ya una la reventé, tuve que sacar otra. Entonces, en esta situación de tener 2 cuentas corrientes, donde tienes 2 tarjetas de crédito, yo tenía 2 cuentas corrientes reventadas. Entonces, yo vivía con la línea de crédito de los bancos, este como espacio que te da el banco para gastar, pero esa plata es del banco, no es tuya. Entonces, cuando yo conozco la oportunidad, yo estaba muy endeudada, no tenía escapatoria, ya venía en esta rueda de pedir créditos para pagar créditos anteriores, de seguir sumando una cuota que cada vez refinanciaba, que volvía a achicar mi pago mensual, pero con más años de aplazamiento de lo que iba a deber. Entonces, cuando conozco el negocio, yo me di cuenta que había entrado en un círculo del cual no iba a salir nunca, un círculo que además me tenía muy frustrada, y esa frustración y todo eso, ese sentimiento fue el que me llevó a ver que existía una oportunidad que a lo mejor me podía sacar de esa realidad. No era, no era 100% como asegurado el éxito, pero yo hasta ese minuto no tenía otra oportunidad, no tenía nadie que me hubiese ofrecido otra cosa, los alfajores jamás me iban a rentabilizar como para poder pagar mis deudas. Entonces, finalmente yo vi en la oportunidad una sensación de poder escapar de esta sensación de estarme ahogando entre tanta deuda. Y además de eso, las deudas que adquiría no eran de necesidades básicas. Porque eso lo podía costear con mi sueldo. Las deudas que yo adquiría eran de las cosas que me hacían sentir feliz, que eso fue algo que me hizo sentir, me hizo un clic al momento de yo encontrar este emprendimiento, que todo lo que yo me endeudé era buscando mi felicidad, buscando que mi casa estuviera más linda, que mi habitación tuviera cosas nuevas, que lo que yo me ponía fuera más bonito, que la cartera con la que iba a ir a trabajar fuera más de moda, que mis zapatos fueran más cómodos, que las cosas que usara mi hijo fueran bonitas. Entonces, finalmente, todo el endeudamiento tenía que ver con la búsqueda de una mejor calidad de vida. Y esta búsqueda de la mejor calidad de vida la había tenido que adquirir a través de los bancos. No la había podido adquirir a través de mi profesión y lo que yo ganaba con mi profesión. Por mucho que yo fuera buen asistente social, buena persona, yo no iba a ganar más dinero. Mi ex marido, que también es asistente social, ganaba el doble que yo en un trabajo que era del servicio público, pero su trabajo era 24/7. Él a veces a las 2 de la mañana tenía que salir a atender urgencias porque él trabajaba en el sistema penal directamente. Entonces era un trabajo que si bien ganabas más dinero, el costo de vida era tremendo. O sea, era entregar tu vida a tu trabajo para poder ganar un poco más de dinero. Entonces yo me di cuenta que finalmente la oportunidad me estaba dando abrir estas puertas a que esa realidad cambiara. Oye, Ghislaine, me encanta y como sé que hay gente que se conectó a este podcast para aprender valor para sus propios emprendimientos, para los quienes ya los tienen, voy a rescatar hasta ahora algunos puntos clave. Algunas personas no emprenden porque no tienen tiempo libre y esa fue tu razón para emprender. Algunas personas no emprenden porque tienen un trabajo, familia, y esa fue exactamente tus razones para emprender. Algunas otras no emprenden por las deudas, porque las deudas no le permiten hacer otra cosa.
y esas fue exactamente las razones que a ti te impulsaron a avanzar. Entonces, si aquí hay gente conectada que de repente se sentía frenada por alguna de esas razones, creo que Ghislaine ahorita nos las está derribando completas. Bien, y entonces ahorita, justamente, como ya estamos entrando en esta parte de darle valor a las personas que están aquí conectadas, quisiéramos conocer un poquito cuáles fueron esos cambios de mentalidad que tuviste que hacer para que tu negocio tuviera éxito. O sea, unos 5 o 10 puntos claves. Me encantó cuando dijiste lo del traspaso cultural, porque me imagino que eso también tuvo que ver con el manejo de las finanzas, ¿no? El tema de las deudas y todo eso. Entonces, esos 5 o 10 consejos en cambios de mentalidad que tuviste que hacer? En los cuales podamos tomar nota y podamos aprender y nos podamos llevar estos lindos consejos de tu parte. Claro. Efectivamente, uno de mis traspasos culturales más marcados fue el endeudamiento para poder conseguir este estado de felicidad que mencionaba recién. Mi mamá era una mujer endeudada, mi papá era un hombre endeudado, mi mamá compraba las cosas con tarjeta de crédito en cuotas, hasta la comida la comprábamos con tarjeta de crédito. Entonces yo aprendí que esa era la forma de vivir cuando uno ya el sueldo no le alcanzaba. Dentro del cambio de mentalidad, que por supuesto no se produce desde el momento en que tú partes, o sea, de momento que tú dices voy a ser emprendedor, no es que uno agarra su cerebro, lo mete a una lavadora, lo vuelve a insertar y eres una persona nueva. No funciona así. Al menos no en mi caso. En mi caso este trabajo, esta parte del trabajo tomó un buen tiempo porque mi mentalidad era muy de empleada. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo estaba acostumbrada a recibir órdenes. Estaba acostumbrada a que me instruyeran lo que yo debía hacer en mis 24 horas del día. Por ende, al momento de yo emprender, nadie me estaba explicando, nadie me estaba dirigiendo mis 24 horas. Tenía un guía, tenía una persona que me ayudaba a armar mi negocio, pero sin especie como de autoridad presente, que era la figura de mi jefe. Entonces, la mentalidad tuve que trabajarla mucho para poder tomar buenas decisiones. La mentalidad, yo creo que lo que hace en un principio es ayudarte a no rendirte. Es como el primer periodo del emprendimiento, o sea, hay una parte del emprendimiento es que la mentalidad está trabajada y te ayuda a tomar mejores decisiones, pero el inicio, yo siento que para mí lo que provocó el ir cambiando de a poco los pensamientos y las decisiones que tomaba fue el no rendirme antes de tiempo. Es muy quizás sencillo rendirse antes de tiempo cuando uno no ve frutos. Y en el emprendimiento que yo tengo, si bien vi frutos desde muy rápido, esos frutos a veces eran cuestionados. Entonces, era muy probable rendirse antes de tiempo. De hecho, lo veo. Veo a mucha gente que se rinde antes de tiempo. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo cuando partí en el negocio fue empezar a leer cosas distintas a las que leía. Yo en ese minuto de mi vida no era un amante de la lectura, ni mucho menos, pero sí de vez en cuando me leía alguna novela, me gustaba mucho esa área de, de la literatura, pero no era algo que me aportara mucho valor. Y empecé a leer libros de desarrollo personal. En mí los libros de desarrollo personal hicieron una persona que toma decisiones diferentes porque lógicamente lo que aprendes de esos libros tiene que ver con el éxito. Empecé a estudiar aquellas palabras que generaban en mí una persona distinta, libros relacionados con el éxito, libros relacionados con el equilibrio emocional, libros relacionados con mejorar la estructura financiera de tu hogar, libros relacionados con creer más en uno. El emprender implica mucha fuerza respecto de creer que eres capaz. Entonces, todos los libros fueron generando un bagaje de ideas que yo no tenía y que en un principio tuve que casi que como que ponérmelas así como estampitas, pegármelas así como tú puedes, dale para adelante, no pares. Entonces las estampitas me las ponía todos los días y esas estampitas me ayudaban a seguir haciendo lo que tenía que hacer. Por ende, uno de mis consejos es que busques aquellos libros que te van a entregar las palabras correctas, inclusive si no te gusta leer, porque eso después se transforma en un buen hábito. Al principio puede no gustarte, pero con el tiempo va a ser algo que le saques mucho provecho. Otro tips relacionado con cambiar la mentalidad tiene que ver con llevar una estructura y una planificación de tu negocio. Sea el emprendimiento que hagas, todo negocio requiere de una estructura. No se puede llevar a cabo un negocio, o sea, cuando yo hacía los alfajores,
yo tenía que comprar los implementos, tenía que saber en qué horario iba a ser. Los alfajores no se ponía primero el chocolate y después el manjar, era primero el manjar y después el chocolate, entonces eso conllevaba una estructura. Lo mismo pasa hoy día con mi negocio. Entonces, todo negocio requiere de saber cómo funciona, cómo lo vas a ejecutar, cómo vas a tener los pasos para que eso se vaya dando. Un negocio espontáneo generalmente tiende a no saber tú para dónde vas y eso tiende a llevarte al fracaso. Entonces, la estructura y la planificación es fundamental. Otro tip que me ayudó mucho es dejar las satisfacciones inmediatas para después. Los emprendimientos requieren de un esfuerzo importante, sobre todo los 3 primeros años, que creo que son los años claves en que tú formas tanto tu mentalidad, tu carácter, tu estructura de trabajo y tendemos a buscar las satisfacciones inmediatas en muchas áreas de la vida, en el ocio, en la vida en pareja, incluso en la maternidad. Uno está buscando esa satisfacción que viene ahora ya. Por ejemplo, en estos momentos en Chile estamos en verano, la mayor parte de la gente está de vacaciones y yo vacacioné muchas veces en esta época del año, pero con tarjetas de crédito. O sea, pedía plata prestada para poder irme de vacaciones, que tampoco me iba al Caribe ni mucho menos, me iba a acampar o me iba, no sé, a una playa por el día, ninguna vacación muy de lujo que digamos. Entonces, una satisfacción inmediata sería que yo durante estos 2 meses esté en modo vacaciones, en vez de estar pensando en lo que puedo generar en este espacio de tiempo en que la gente está de vacaciones y que yo puedo acelerar en mi negocio para tener recompensas futuras, que es algo que en mi primer año de negocio, por ejemplo, entendía a la perfección y pospuse todas mis satisfacciones inmediatas. El ocio, el ver televisión, por ejemplo, no sé, incluso las juntas sociales las reduje al máximo posible con tal de hacer crecer mi negocio y enfocarme en que el negocio era lo que me iba a permitir recompensas futuras que fueran mucho más grandes que las satisfacciones inmediatas. El ser humano se mueve por la satisfacción inmediata. El endeudamiento tiene mucho que ver con la satisfacción inmediata. Me compro algo por la satisfacción que me produce en el minuto sin estar pensando en lo que está pasando con mis finanzas. Entonces, eso creo que es un tip muy importante para alguien que quiera hacer crecer su negocio. Lo otro también importante es saber que el fracaso es parte del proceso. O sea, todo emprendedor debe entender que en el camino hay que fracasar para poder crecer, que el fracaso no es algo malo, el fracaso es un espacio de aprendizaje. Entonces, tuve que cambiar ese switch que yo tenía donde yo pensaba que fracasar o un obstáculo era porque en la vida a mí me iba mal, porque la vida era más difícil para mí. Desde chiquitita, de hecho, soy, ¿cómo se llama? Una persona que trabajo desde muy joven y desde el momento en que empecé a trabajar me di cuenta que costaba ganar el dinero. Entonces, en este proceso de ir avanzando, yo me di cuenta que cada vez que yo tomaba una decisión pensando en que mi vida era difícil, como que atraía más cosas difíciles. No sé si han escuchado este concepto como de la nube negra. Entonces, como que uno piensa que todas las cosas malas te van a pasar. Entonces, yo me di cuenta al momento de ir mejorando mi mentalidad que el fracaso no es eso. El fracaso no es tu nube negra, el fracaso no es esta sensación de que tú vas tropezando con todas las piedras, sino que el fracaso son los espacios para crecer y aprender. Cada fracaso, cada obstáculo ha sido un espacio para yo sacar nuevas habilidades, crecer un poquito más y avanzar como en esta montaña del éxito. Y obviamente entender eso es clave para no frustrarte en el proceso de ir fracasando. Otro tip muy importante también es que en el proceso de buscar cómo ir mejorando y todo, uno necesita entender que disfrutar el proceso es súper importante. O sea, en este camino de emprender no sirve esperar al mañana ser feliz. O sea, como en 10 años más, no sé, supongamos que tenemos una meta material y la meta material va a tardar 3 años en conseguirla. No puedes esperar esos 3 años a conseguir esa meta material para ser feliz, porque el proceso hasta llegar a eso, que son, supongamos, 3 años, puede ser muy desgastante y va a generar que tú sientas que no lo vale. Entonces, yo aprendí que era fundamental disfrutar el día a día, ser feliz en el día a día. De hecho, hoy, justamente hoy, hace un ratito atrás, hablaba con mi pareja y le decía,
amo la vida que tenemos, fuera del dinero, fuera de la parte económica, de verdad amo la vida que tengo. Amo esta sensación, venía justo de vuelta de ver a otras personas y no pude evitar ver la diferencia, no pude evitar ver esta tremenda diferencia. Y llegué a la casa y le dije, te juro que amo la vida que tenemos, o sea, nunca jamás en la vida quiero que esto cambie, quiero que siempre vaya mejorando, pero que nunca cambie para atrás. Y esto tiene mucho que ver con la felicidad diaria, con el valor que le aportas a ciertas cosas. Por ejemplo, para mí hoy es muy importante sentir que mis hijos están cómodos en el espacio en el que están. Valoro mucho eso, eso para mí tiene valoración altísima hoy en día. Valoro mucho la posibilidad de no correr en las mañanas. No correr, obviamente con 3 hijos todas corremos, pero no correr me refiero a no correr por ejemplo, a un empleo a donde tu jefe te está esperando con mala cara si llegas 5 minutos tarde. A no levantarte rápidamente, a embalar todo para irte al trabajo, rápidamente tocar la bocina en el taco porque los autos nos apuran. Yo viví esos 8 años. Yo valoro mucho eso, no vivirlo hoy. Entonces, en ese sentido, como que para mí cobra mucha importancia el disfrutar el día a día, valorar lo que tengo y ser feliz en este proceso diario, mientras lógicamente consigo más metas, más logros que pueden tener un plazo, que pueden significar algo material. Pero lo que va pasando en mi día a día, le añado este valor importante de ser feliz con lo que pasa en mi día a día. Y creo que eso es demasiado importante para que tu emprendimiento crezca. Ahí di 6 tips. Y de verdad súper valioso y espero que los hayan podido anotar. Y mira, quiero aprovecharle mientras te escuchaba. Mire, y yo estoy seguro que aquí hay más gente en la sala que le pasó exactamente lo mismo que a mí. Nos entró una curiosidad de saber qué libros eran esos, de cómo manejar las emociones, de cómo planificar tu día a día. ¿Tienes algunos títulos que nos puedas compartir para Sí. que los anoten, por favor, los que están aquí conectados? De los libros. Sí, de los libros, sí. Esos títulos, autor, sería un gran aporte. Bueno, de los libros, uno que me sirvió mucho en el área finanzas es El hombre más rico de Babilonia. Es un libro que aproveché mucho, lo leí aparte en un momento de mi vida muy importante en donde estaba tomando mejores decisiones financieras, entonces me aportó mucho porque es muy básico para mejorar las decisiones financieras. Otro libro que me aportó mucho en una segunda etapa de mi vida, donde ya tenía un poco más de entendimiento, es La voz de tu alma de Laín García. Es un libro que me aportó mucho. En mi primera etapa de negocio, Piense y hágase rico, también es un libro que me ayudó a tomar mejores decisiones. El cheque de la abundancia, que jamás lo he dejado de lado, está presente en mi vida desde que ese libro llegó a mis manos. Cree en ti, que es un libro bastante más liviano, más rápido, una lectura muy, por ejemplo, si tú nunca has leído, no te gusta leer, Cree en ti es un libro livianito, de fácil lectura, rápido y que te ayuda a tomar algunas ideas fuerza respecto de mejorar la confianza en ti. Me gustan mucho los libros relacionados con la masividad, con explotar como a nivel mental. 10X o La regla de oro es un libro muy bueno que ayuda mucho a quienes desean hacer crecer su negocio en niveles exponenciales. Eh, bueno, ahí no sé si con eso está bien. Podría dar una lista infinita, pero eso creo que son libros buenos y están como pensado para varias áreas. Exactamente. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Cree en ti, preguntan allí, si no me equivoco, dijiste Slain Rivero, ¿no? Ese No, libro. no, Cree en ti No. es de Ruth Nieves. Ah, La tú voz de Nieves. tu alma es de Laín García Calvo. Ah, eso mismo. Ok, perfecto. Muy bien. Y entonces, y otra pregunta que estoy seguro que ay, de verdad ahorita se nos me vino. Nos dijiste, oye, que tenías tu trabajo, que comenzaste tu emprendimiento, que además leías. ¿Cómo era tu día a día al inicio? Porque la mayoría de la gente que está aquí de repente conectada quiere dar sus primeros pasos. ¿Cómo era un día de vamos a decir, de ese primer año, cuando comenzaste? ¿En qué momento leías? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? Las actividades que haces en tu emprendimiento. ¿En qué momento le dedicabas, no sé, a tener como, estamos en la industria de la nutrición, en qué momento te dedicabas a ti misma o a tener tus clientes o a construir tu red de mercadeo? ¿Cómo era ese día a día?
al inicio Ujú. de... Bueno, cuando yo comencé, durante 9 meses hice mi emprendimiento a lo que podríamos llamar tiempo parcial. O sea, me dedicaba a mi empleo como asistente social y en forma paralela hacía mi negocio de Herbalife. Esta forma paralela era compatible porque no existía en mi negocio horarios ni jefe, entonces yo podía complementar. Entonces, ¿qué hacía yo? Debo reconocer que el primer año fue un año muy agotador físicamente hablando, porque tenía dos empleos en estricto rigor. Si bien Herbalife no es un empleo porque no tienes un jefe ni horarios, yo me dedicaba a hacer dos cosas que generaban para mí ingresos. Entonces, en ese momento tenía un puro hijo. Creo que era el momento perfecto para hacerlo porque tenía un puro hijo. Con dos quizás hubiese sido muy difícil, pero igual era posible. Eh, entonces yo lo que hacía, yo ya estaba acostumbrada a levantarme temprano porque vivía muy lejos de mi trabajo. Yo me levantaba en la misma hora. La diferencia es que partía las mañanas haciendo un proceso más agradecido de comenzar el día, entonces partía con una actitud mental distinta. Fue algo que aprendí desde que entré al negocio. Me enseñaron que levantarte y agradecer era algo muy valioso para partir con una energía distinta. Preparaba a mi hijo lo dejaba en un jardín y yo me iba a mi trabajo. Llegaba al trabajo, resolvía durante la mañana las cosas del trabajo y durante el almuerzo dedicaba tiempo a mi negocio. Como mi almuerzo era una hora en que yo, por así decirlo, no era empleada porque era mi hora de colación, no me podían decir nada en mi hora de colación. Yo dentro de mi trabajo tenía unas salas que eran para atender a los jóvenes y ocupaba una de esas salas para llamar por teléfono. Llamaba por teléfono personas a las cuales me habían dado sus teléfonos para yo ofrecerles el servicio que nosotros brindábamos de asesoría, de consumo de los suplementos y de toda esta área del bienestar. Entonces, durante esa hora de colación, yo comía y mientras tanto llamaba por teléfono. Estaba acostumbrada a comer en tachos, Tupperware, ¿se entiende? Sí, Sí. Estaba sí. acostumbrada a comer en tachos, entonces calentaba el tacho en el microondas y me iba a la sala, me sentaba con el tacho en una silla y llamaba por teléfono. Terminada mi jornada laboral, que era a las 6 de la tarde, yo pasaba por mi hijo a un after school que él iba y nos íbamos a una oficina donde a las personas nos ayudaban y nos guiaban y nos capacitaban. En esa oficina yo recibía de cierta manera como la información para poder seguir creciendo y estas capacitaciones empezaban tarde, como tipo 8 de la noche, 8:30, entonces entre las 6 y las 8:30 generalmente yo agendaba a alguna persona para poder hacerle una evaluación de bienestar o hacerle un spa facial, que es una herramienta de este negocio donde uno presenta una línea de nutrición para la piel. Entonces, casi siempre, por lo menos unas 3 veces a la semana, tenía a alguien que atendía entre las 6 y las 8, de las 8 a las 10 me capacitaba y de las 10 a las 11:30 iba de vuelta a mi hogar. A las 11:30 llegábamos a casa, mi hijo lo acostaba y yo preparaba las cosas para el día siguiente, las comidas, la ropa, etcétera, y me acostaba escuchando un audio de desarrollo personal, lo cual me ayudaba a sentir que mi día había sido muy productivo. Me acostaba escuchando palabras de abundancia, palabras de esta sensación de que vas por buen camino, entonces independiente del cansancio físico, independiente de lo que hubiese pasado en el día, me acostaba con una sensación de estar haciendo las cosas bien. Eso fue durante 9 meses, que fue los 9 meses que hice el negocio a tiempo parcial. El fin de semana me dedicaba a hacer full presentaciones, buscaba personas. Tengo una hermana que es del área de la salud y ella no hacía el negocio, entonces ella me recomendaba a muchas personas. Tenía muchas amigas que estaban buscando nutrición, suplementos y toda esta área, así que yo me dedicaba a atender a todas las personas que me recomendaba mi hermana y de ahí se iban pasando la voz y yo iba teniendo más personas a quien presentar y finalmente iba armando mi cartera de clientes con todo esto. Eso durante 9 meses. Ya a los 9 meses había generado un ingreso base estable de sobre los 450, $500. Entonces ya en ese minuto decidí que era momento de dedicarme exclusivamente a mi emprendimiento y decidí renunciar a mi empleo. Presenté mi carta de renuncia y después de 8 años como asistente social decidí dejar esa área y dedicarme exclusivamente a mi emprendimiento de Herbalife. Y bueno, y qué mejor que ahora ver los resultados, ¿no? Creo que nos tenías unas fotos preparadas por allí para Ujú, inspirarnos, que por claro. cierto, toda la información que nos has transmitido, espero que las pongamos en práctica todos los conectados aquí, bien sea que tengas tu emprendimiento o si estás por iniciarlo, y vamos a ver los resultados de Bueno, todo lo que nos has hablado ahorita.
Esta soy yo en el proceso en que conozco la oportunidad de Herbalife. Era una persona muy cansada, muy agotada a nivel físico. Mi trabajo, mi empleo, como les contaba, era algo muy desgastante. Entonces, casi siempre andaba con esta frustración reflejada en el rostro. Por otro lado, era una mamá que siempre estaba tratando de dar lo mejor de sí, pero siempre estaba corriendo, siempre estaba rogando en mi trabajo permisos para poder ir a las cosas de mi hijo, llegaba a todos sus actos corriendo, sudada, con esta sensación de hasta cuándo, de cuándo va a ser el día que yo esté aquí sentada tranquila viendo a mi hijo. De hecho, mi hijo en una oportunidad me dijo, antes de que yo decidiera renunciar a mi empleo, me dijo, mamá, ¿por qué yo tengo compañeros que almuerzan con su mamá todos los días de la semana y yo no puedo almorzar contigo? Yo dije, wow, yo no voy a poder almorzar nunca con él siendo asistente social en la semana, porque tengo un empleo de 9 a 6. Es imposible almorzar con tu hijo trabajando en horario de oficina en una oficina. Entonces me di cuenta que parte de sus sueños eran también mi dolor, o sea, era mi dolor el saber que yo no iba a poder cumplir eso, yo no iba a poder de alguna manera lograr que él almorzara con su mamá, porque yo había escogido ser asistente social de oficina, que no trabaja desde la casa, y esa idea que tenía él de la maternidad no la iba a poder cumplir. Por otro lado, era una persona sumamente desequilibrada a nivel financiero, tomaba muy malas decisiones. En la búsqueda de la felicidad, yo siempre estaba gastando dinero de más y eso te lleva a tener siempre esta sensación de frustración. Esa foto del auto la puse porque me recuerda un momento de mi vida en el que yo no me quebraron el vidrio para intentar robarme el auto y yo no tuve dinero para poder reponer ese vidrio por semanas. Esa bata fue lo que quedó en el auto después de que lo intentaron abrir. Y la verdad es que llega un momento en que tú de verdad piensas, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir siendo una persona que no tiene dinero ni siquiera para cubrir este tipo de cosas? ¿Hasta cuándo estoy siempre, en Chile se dice al 3 y al 4, no sé si se usa eso allá, al 3 y al 4 es como estar siempre justo, siempre al límite, siempre escogiendo lo ultra necesario y no escogiendo lo que te gusta. Esta sensación de ir al supermercado y tener que escoger lo más económico y no lo que más te gustaría llevar. Tú cuando vas al supermercado y tienes el abanico de alimentos, tú eres o la persona que ve el precio o eres la persona que ve la calidad del alimento. Yo era la persona que veía el precio, siempre, siempre, siempre. Entonces llegó un momento en que yo me aburrí de eso, o sea, y creo que gran parte de la gente le gustaría dejar de vivir así, de ver el precio, de contar las monedas, de ver si el presupuesto te alcanza, son cosas que agobian y que llega un momento en que tú ya no quieres más eso en tu vida. Era una mamá, bueno, en el camino tuve 2 hijos más, pero en este proceso yo todavía estaba construyendo mi emprendimiento y haciéndolo crecer, y en ese proceso de construirlo era una mamá que siempre estaba en modo automático, una mamá que siempre estaba dándolo todo, pero al mismo tiempo es como sin percepción de si estoy haciendo las cosas bien o no. O sea, en modo automático, creo que las madres aquí me entienden. Entonces, eso de cierta manera también te empieza a pasar la cuenta. Y por otro lado, era una mamá que estaba llena de sueños enterrados. Yo era una mujer que no sabía que podía soñar, así de fuerte. O sea, antes de llegar a mi emprendimiento, yo no tenía idea que mi mente era capaz de soñar en grande. Yo no estaba soñando ni en grande, ni en mediano, ni en pequeño. Yo simplemente no estaba soñando. Yo no tenía ninguna meta futura. Mi única meta era pagar las deudas algún día. Y por más que hacía planillas Excel para salir de las deudas, no lo conseguía. Era imposible. Yo ya había sacado la cuenta y yo no era capaz de pagar mis deudas en vida. Entonces iba a estar toda mi vida pagando deudas, porque todos los meses incurres en una nueva deuda, porque todos los meses hay algún imprevisto. Marzo, por ejemplo, es un mes de muchas cosas que comprar si tú tienes hijos, y todos los marzos yo me volví a endeudar enormemente. Entonces, era una mujer que tenía muchas ganas de salir adelante. Ese es mi hijo Javier, que hoy día tiene 10 años y que en ese momento cuando yo partí, mi emprendimiento de él tenía 3 años y medio, casi 4. Y cuando yo partí, yo empecé a pensar en cosas distintas y empecé a soñar cosas que no había soñado nunca y se las prometí a él. Cuando yo partí en mi negocio, la verdad es que fue él el que me hizo entender
que yo era capaz de lograr más cosas, era capaz de soñar en grande, y justamente en esos dos espacios que son estas dos fotos, yo a él le prometí muchas cosas, cosas que tienen que ver con lo material, pero también cosas que tienen que ver con las experiencias del día a día, la vida diaria. Y en esta vida diaria, yo a él le prometí que la mamá iba a almorzar con él, la mamá iba a desayunar con él, la mamá no iba a correr en la semana, y eso era la vida que yo estaba creando para nuestra familia. Entonces, bueno, esa es como la parte de la pregunta de cuándo partió todo esto, cómo era el antes. Y ahora veamos la actualidad. Bueno, y el proceso de crecer, el proceso de mejorar y de tener una vida distinta, lógicamente tiene un trabajo de por medio, pero movida por mis metas, movida por las cosas que me producían esta sensación de tranquilidad, de paz, de felicidad diaria, las cosas empezaron a mejorar. En el proceso de tú ser profesional con lo que haces, de llevar una estructura, de ir tomando mejores decisiones y cambiar tu mentalidad, por supuesto que cualquier emprendimiento que tú hagas te debería llevar a tener logros. Y como les comentaba, uno de mis mayores sueños era no correr por las mañanas, por eso tengo puesta esa foto ahí, donde estamos los cinco, esa es mi familia, son mis tres hijos, mi pareja, y tener la posibilidad de cualquier mañana, o sea, nosotros por las mañanas tenemos nuestras rutinas, nuestro trabajo implica harto trabajo, pero nos damos los espacios para disfrutar lo que nos hace feliz. Despertar por la mañana y saber que los papás no corren para irse a un trabajo, para nosotros es muy valioso. Entonces le damos a ese espacio un tremendo valor. Y esa foto refleja eso, un día cualquiera de la semana, despertando a los 5, sin ningún apuro, no pasa nada, todo puede moverse, la agenda es flexible. La posibilidad de tener viajes. Yo antes de conocer mi negocio no había salido nunca de Chile, ni siquiera conocía el aeropuerto, no estaba eso dentro de mis posibilidades económicas, mi mamá jamás había salido del país tampoco, o sea, vengo de una familia donde nadie ha viajado al extranjero, y cuando empecé con mi emprendimiento, a los 9 meses había un viaje a Argentina y fue mi primera vez en subirme a un avión, entonces descubrí que viajar también era uno de mis sueños, también era una de las cosas que yo quería conseguir, no solo para mí, sino también para mi familia. Mi hija más chiquitita, que tiene 11 meses, ya ha salido 2 veces afuera del país al Caribe. Yo tomé mi primer avión a los 29 años, entonces esta oportunidad finalmente me dio la posibilidad, más que viajar yo, que si bien obviamente me gusta, lo valoro mucho, me dio la posibilidad de darle a mis hijos una vida distinta desde pequeños. Mis tres hijos ya han salido del país, mis tres hijos ya se subieron a un avión antes de sus 10 años, su mamá lo hizo a los 29. Entonces yo compré un proyecto donde yo tengo la posibilidad de brindarles a ellos una vida distinta desde muy pequeños, traspasarles culturalmente un mensaje distinto donde el empleo no lo es todo, el sueldo seguro no lo es todo, y la posibilidad de hacer crecer tus ganancias de manera ilimitada. Es lo que nosotros valoramos hoy día, porque eso te puede dar experiencias como esta, que es viajar, que es tener una vida en familia sin apuros. Y por otro lado, la posibilidad del bienestar. Creo que por eso es que puse esta foto, porque para nosotros hoy en día ser personas saludables no solo permite que tengamos un negocio que crece, sino también, porque estamos ligados al área del bienestar, sino también es un negocio que nos ha favorecido a nosotros en ser padres saludables, padres activos, padres que tienen energía, padres que si bien lo dan todo con un cuerpo saludable. Finalmente el cuerpo es la máquina que te permite, el vehículo que te permite ir recorriendo las 24 horas del día, y nuestro cuerpo está saludable, nuestro cuerpo está con energía, activo, entonces eso nos permite saber que vamos a ser también abuelos el día de mañana activos, abuelos saludables que no van a ser un cargo para su familia. Queremos vivir lo más que se pueda y queremos llegar a eso más que se pueda de manera saludable. Entonces, estamos construyendo una familia que es sinónimo del bienestar, es sinónimo de salud, es sinónimo de una calidad de vida que disfrutamos día a día, donde estamos en sintonía de amor, por supuesto que sí, pero también en sintonía de perseguir los sueños. Y eso mismo es lo que estamos buscando, traspasarle eso a los hijos. Muy bien, Ghislaine. La verdad que cada palabra que has compartido para nosotros ha sido de mucho valor. Miren, en la sala te estamos aplaudiendo, ¿ok? Con mucho cariño, que lo sientas hasta allá
hasta tu tierra, hasta tu casa. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu familia, a tu pareja, por permitir que pudieras estar aquí compartiendo tu experiencia y tu sabiduría. Y para todas las personas que están conectadas acá, los que ya tienen su emprendimiento, fantástico, sigan adelante. Tomen los consejos que nos acaba de compartir nuestra invitada en la noche de hoy. Y para los que aún no lo tienen, entonces es el momento perfecto de unirte a Herbalife Nutrition con esta licencia comercial que en cada país tiene su valor. Consúltale inmediatamente a la persona que te invitó a este podcast el valor en tu país y adquiérelo inmediatamente. Ya escuchamos que las deudas no fueron... El plan de marketing y venta. Gislaine, vamos a ver ahora un video, ¿ok? Presten muchísima atención. El plan de marketing y ventas de Herbalife Nutrition es un aspecto importante de tu viaje al éxito. Al comenzar el negocio tienes la capacidad de complementar tus ingresos a través de las oportunidades que se ofrecen aquí. El descuento que recibes depende de tu nivel en el plan de marketing y ventas. Cuando te unes al negocio de Herbalife Nutrition como miembro, recibirás un descuento del 25% sobre los productos Herbalife Nutrition. A medida que avanzas el plan de marketing y ventas, tu descuento puede aumentar hasta un 50%, dependiendo de la cantidad total de puntos de volumen acumulados por mes. En este breve vídeo exploraremos las 3 formas iniciales de generar ingresos con Herbalife Nutrition. Veamos el primer tipo de ingreso que puedes obtener como miembro. Ganancia de ventas al por menor. Conoce a Adam. Acaba de unirse a Herbalife Nutrition como miembro, obteniendo un 25% de descuento en sus compras de productos. Él usa los productos Herbalife Nutrition para sí mismo y también los vende a su familia, amigos y su círculo cercano. Adam ahora tiene 5 clientes habituales que compran un paquete de desayuno saludable que contiene Fórmula 1, té, aloe y PDM, lo que supone aproximadamente 100 puntos de volumen por paquete. La diferencia entre el precio del producto con descuento que pagó a Herbalife Nutrition y el precio al por menor al que vende los productos a sus clientes son las ganancias de Adam. Esto también se conoce como ganancias por ventas al por menor. Adam ha estado trabajando duro construyendo su negocio Herbalife Nutrition y lo está haciendo muy bien. Asiste regularmente a eventos de entrenamiento y utiliza los recursos de aprendizaje digital para aumentar su conocimiento sobre los productos de Herbalife Nutrition, el negocio y la nutrición. Adam genera más de 4.000 puntos de volumen por año y ha alcanzado el nivel de supervisor. Esto le permite comprar los productos de Herbalife Nutrition con un 50% de descuento, mejorando sus ganancias al por menor. Adam busca continuamente nuevas formas de desarrollar su organización con Herbalife Nutrition. Ha notado que Emily, una de sus clientes, está particularmente entusiasmada con los productos y constantemente trae nuevos referidos como clientes. Adam decide mostrar la oportunidad de negocio de Herbalife Nutrition a Emily para ver si está interesada en unirse como miembro. A Emily le encanta la idea. Ella decide unirse como miembro obteniendo un descuento del 25% en las compras de productos Herbalife Nutrition. Ahora Adam está obteniendo comisiones. Esta es la primera forma de ingreso pasivo que puedes ganar con el negocio. Es el ingreso que Adam obtiene de la actividad de Emily. La comisión de Adam es actualmente del 25%. Esta es la diferencia entre su descuento del 50% y el descuento de Emily del 25%. La comisión se paga al mes siguiente en función del volumen del mes anterior a los miembros elegibles, lo que también abre las puertas a muchas más oportunidades de ingresos para Adam. Mientras seas consultor senior o superior y tengas miembros en tu organización que compren con un descuento más bajo, puedes calificar para obtener comisiones de la actividad de la línea descendente. Volvamos a Adam y Emily. Ahora Emily también está haciendo crecer su organización con éxito y ha conseguido alcanzar el nivel de supervisor en el plan de marketing y ventas. Adam ahora puede ganar regalías porque Emily, su bajolínea, ha calificado a supervisor. Para obtener regalías, un miembro de Herbalife Nutrition necesita generar un mínimo de 500 puntos de volumen totales por mes y tener un supervisor de línea descendente calificado en su organización.
Las regalías son un pago que varía del 1 al 5% sobre el volumen total mensual de tus primeros 3 niveles de supervisores en tu organización. El porcentaje ganado en regalías variará del 1 al 5% dependiendo de tus puntos de volumen totales alcanzados en un mes de volumen dado, que también se compone de tu volumen personal y de tu volumen de línea descendente. Para resumir, para ganar regalías y alcanzar niveles más altos dentro del plan de marketing y ventas de Herbalife Nutrition, un miembro necesita construir una exitosa organización de supervisores. Cuanto más avancen Adam y Emily en el plan de marketing y ventas, más oportunidades de ingresos tendrán disponibles para ellos. Contacta con tu miembro de Herbalife Nutrition hoy mismo para obtener más detalles. Listo, nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias, Ghislaine, nuevamente. Chao, chao, chao.